de repente, orando, tomé mi Biblia y empecé a hablar con un denuedo que nunca había experimentado en mi vida. Y eso me marcó. Y es como que subí a una nube y luego caí en la nube. Wow. Y es como que, ok, ya volví a la realidad. Me acuerdo que todo el mundo me quedó viendo como que, ¿de dónde salió este tipo? ¿Este es William? Sí, es el mismo. Por años y años donde yo decía, yo no estoy segura qué estoy haciendo acá. O sea, yo sé mis capacidades, sé mis conocimientos, sé mi expertise y mi preparación y estoy usando esto. Se acabó el tiempo de que te quedes todo para ti, de que no compartas, de que si hay un solo lugar en la mesa es mío, córrense todos los demás. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen a un pastor? ¿Cuánta gente tiene en su iglesia? Cierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se sienten los pastores cuando le dicen eso? Estamos en un nuevo programa y en este episodio, en esta mesa de conversación, vamos a empezar a conversar sobre un tema que seguramente a todos nos ha tocado. Es el tema que justamente tenemos la posibilidad de poder sacarle provecho a ese momento donde estamos esperando algo. En esa transición donde Dios nos tiene preparándonos en silencio, pero muchas veces queremos evidenciar frutos, queremos ver cosas que visionamos o estamos esperando algo que tal vez Dios nos dijo, pero todavía no está llegando. Entonces, en ese momento, en ese proceso de transición, quiero invitarte a que podamos reflexionar. Y hoy junto a nosotros tenemos un gran amigo, un gran invitado, William Aplícano, que él ha pasado en su vida momentos difíciles. En conversaciones con él, en café, pude observar que él tenía mucho que compartirnos en cuanto a esos procesos que en su vida Dios los marcó y él pudo evidenciar a futuro lo que él estaba viendo, pero en ese proceso Dios estuvo transformando su corazón, su mente, su carácter. Así que sin más, este programa es para aquellas personas como tú que están esperando algo grande de Dios que todavía no ha sucedido. Te invito a que compartas con nosotros esto y sin más, quiero darle la bienvenida a Yasmín, mi esposa. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Muy bien. La verdad, feliz de estar acá con ustedes dos grandes hombres de Dios. Y le damos la bienvenida a William Aplícano. Gracias. Un aplauso virtual. Gracias, muy amables. Un aplauso virtual. Will, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por tenerme. Como decía Javier, tenés un testimonio increíble, pero no solo eso, sino que eres una persona que tiene frutos. Entonces, nosotros te conocemos hace muchos años y podemos saber que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida que se pueden ver en la superficie y ha hecho muchas cosas que hicieron que llegaras a ese lugar para que podamos ver estos frutos. Así que estamos felices de poder conversar contigo. También tienes un libro que es muy poderoso con respecto a esto porque habla de el proceso, del carácter, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Así que gracias por estar acá y vamos a tomar nota nosotros también. Sí, ya tengo preparado acá para tomar nota. Tiempo. Claro que sí. Nos encanta que podamos conversar con una persona que es honesta y real. Y sentimos que tú eres eso. Gracias, muy amables. Bueno, la verdad que muy emocionado de estar aquí. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia por esta invitación. Y sí, la verdad que yo creo que si pudiera definir mi vida, pudiera ser como en este viaje que tenemos, estaría lleno o plegado de desvíos, de atrasos y de calles sin salida. Wow. Y en medio de todo eso, Dios siempre muestra el camino y abre la puerta que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Sí. Para conocerte un poquito más, cuéntanos esa tonada de dónde viene, un poco de tu familia, queremos saber un poquito de tu vida. Sí. Bueno, originario de Honduras, el país de Honduras, de San Pedro Sula. Y la verdad que crecí en un ambiente familiar muy bueno. La verdad, mis padres han sido un gran ejemplo. Vine a conocer del Señor por causa de mis padres a la edad de 12 años, 13 años. Y hablando un poco acerca de lo que tú mencionabas, acerca de estos procesos que nosotros tenemos, venía en mi memoria a los 13 años, cuando yo estaba en un retiro de jóvenes, estaba en un retiro prácticamente de preadolescentes, y nunca había hablado en público, y nunca había tenido la oportunidad de conversar de la palabra del Señor. Y recuerdo vívidamente en ese retiro, cuando de repente orando tomé mi Biblia y empecé a hablar con un denuedo que nunca había experimentado en mi vida. Y eso me marcó y es como que subí a una nube y luego caí en la nube. Wow. Y es como que, ok, ya volví a la realidad. Me acuerdo que todo el mundo me quedó viendo como que, ¿de dónde salió este tipo? ¿Este es William? Sí, es el mismo. Y entonces, pero fue como un destello. Y yo creo que eso es importante porque a veces Dios en el camino
nos da destellos como una invitación de decir, tal vez no lo vas a ver pronto, tal vez va a tomar un tiempo, tal vez puede que tarde, pero va a estar ahí. Aquel que es fiel para completar lo que Él ha dicho, está con nosotros. Sí. Wow. Will, y actualmente tú eres pastor, eres autor. Sé que por muchos años has traducido a otras personas que son grandes personas de fe, que predican, que ayudan a miles y miles de personas. Y bueno, además eres padre. Gracias, sí. Eres esposo. Y Dios como que pareciera que estás en una temporada donde hizo que todos tus caminos se unan. Sí, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de llegar hasta ese lugar? Decías, ok, a los 13 años, ¿eras tímido cuando eras? Era bastante tímido. ¿Sí? O sea, por lo menos en público, sí. Entre mis amigos sí era muy, muy social, pero sí era tímido. Entonces eso ya fue todo un hito. Por supuesto, claro. A los 13 años tuviste un momento que dijiste, ay, esto tiene un sabor diferente. Hay algo que Dios puede estar haciendo acá. Pero después de eso, me imagino que así como hablábamos detrás de cámaras con Josué, como sucedió con Josué, ¿no? Josué estaba delante de Moisés y delante de estos grandes maravillas, señales y cosas espectaculares que estaban pasando. Y él estaba ahí como esperando, ¿no? Y ahí como con la emoción de ¿cuándo será mi turno? ¿Y cuándo será mi turno? ¿Y cuándo será mi turno? Mientras él aprendía, mientras él absorbía, mientras él recibía y se formaba, ¿no? ¿Cuál fue tu tiempo de formación? Bueno, tomó mucho tiempo y todavía sigo siendo formado, ¿verdad? O sea, seguimos en un aprendizaje continuo. Pero algo que fue muy curioso es que después de esa experiencia vino un fuego y un anhelo en mi corazón, siendo muy joven, de predicar la palabra de Dios. Lamentablemente, por causa de mi edad, imagínate ahora que puede ser difícil que una iglesia pueda invitar a un joven de 14 años a predicar. Aquel tiempo era mucho más difícil, ¿no? Mucho más reservado. Y fui creciendo. Tampoco eres tan viejo. No, tampoco. En los años 1830. Por las dudas, somos jóvenes. Sí, somos bastante jóvenes. Somos jóvenes. Pues en aquel tiempo empezó un deseo, un anhelo a prepararme. Y recuerdo que en ese proceso Dios me daba muchos mensajes. Lo que no tenía era el espacio para desarrollar esos mensajes, para predicarlos. Y entonces compartía con mis amigos, compartí con personas, compartía con grupos de jóvenes. Y fue muy curioso cuando yo le pedí al Señor, Señor, dame la oportunidad. Tú me estás dando esto. Y es como una inversión, bien curioso, porque Él invirtió en lo que no se miraba, y aunque yo estaba deseoso de decir, ¿cuándo va a suceder esto? Y estaba formando carácter en mí, estaba formando que diera un fruto de espiritual de esa manera. Y es curioso porque me acuerdo que en aquel tiempo era lo suficientemente joven como para predicar en una iglesia, pero no lo suficientemente joven como para traducirle a algún pastor que llegaba. Claro. Y entonces, porque era en aquel tiempo bilingüe, estaba estudiando en una escuela bilingüe, y esa fue la manera creativa de Dios, que yo no le pedí, a decir verdad. Y yo entiendo que hablábamos acerca de que esto me dio la oportunidad de conocer a mis autores favoritos, pastores favoritos, pero no fue el inicio, sí. Muchas veces a los predicadores que yo les traducía, yo les corregía el mensaje. O sea, yo decía, Dios mío, Señor, tal vez me toca traducirle a un tipo que ni la Biblia se sabe. Y estaba con eso, pero era parte del proceso de poder ser paciente, de poder tener la humildad, de poder invertir, de poder sembrar en ministerios de otras personas. Y así se fue dando como Dios abrió las puertas. Y yo peleaba, para serte honesto. Yo recuerdo que una de las peores cosas que me podían decir a mí, ya estando más ya en la universidad, lo peor que me podían decir es, wow, William, tú tienes un ministerio de traducir. Y yo decía, no lo tengo, no es lo mío, porque yo sabía que Dios me iba a llevar a predicar la palabra de Dios. Wow. Pero vino un punto de lucha interna, un tiempo donde vi que Dios estaba abriendo puertas por una avenida y yo quería otra avenida. Y yo sabía que Dios me había mostrado en esos destellos que era por otro camino. Yo no sabía por dónde es que iba a ser. Yo por eso digo que habían desvíos, habían atrasos y habían callejones sin salida. Sí. Y en ese momento yo recuerdo que hice una oración. Y le dije, Señor, si nunca predico, si yo nunca voy a hablar de la palabra de Dios, pero tú me abres la puerta porque ciertamente encontraba favor
a la hora de traducirle a un predicador, a un pastor invitado, y servía para ministrar a las personas, lo voy a hacer con tanta pasión, lo voy a hacer con tanto amor, lo voy a hacer con tanta dedicación, como que si yo estuviera predicando la palabra de Dios. Para mí, ese fue un punto de quiebre. Ese fue un punto, un tipping point, le llaman en inglés, ¿no? Sí. Fue un punto donde dije, ok, un antes y un después. A partir de ahí, empecé a encontrar gozo en mi servicio, encontré gozo y alegría en lo que yo podía hacer, aunque no era idealmente lo que quería, aunque Dios me había mostrado algo diferente, en el proceso fui encontrando cómo disfrutar de las cosas que son incompletas, de las cosas que todavía se están formando, de las cosas que todavía no entendía, pero las estaba cruzando. Y yo recuerdo que vino a mí este entendimiento que hasta el día de hoy lo practico, y es el hecho de decir que la vida es algo que cruzamos hoy y entendemos mañana. Wow. Y Sí. entonces... Tengo uno parecido. La experiencia es un peine que te viene cuando ya estás pelado. Sí. Un peine cuando ya Es estás irónico, pelado. ¿no? Parecer irónica la vida, ¿de acuerdo? Está bien, ¿o no? Es parecido a tu dicho. Muy, muy parecido. Pero es una verdad profunda, es una verdad profunda. Y quiero hacer un pasito atrás y volver a ese momento donde tú decías tan honestamente, no tengo un ministerio de traducción. Claro. ¿Por qué? Porque muchas personas que nos están mirando se encuentran en ese momento. Y yo sé muy bien que yo pasé también por ese momento. Por años y años donde yo decía, yo no estoy segura qué estoy haciendo acá. O sea, yo sé mis capacidades, sé mis conocimientos, sé mi expertise y mi preparación y estoy usando esto. Pero el Señor me recordaba, pero yo te puse ahí. Y yo te mantengo ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo mientras tanto? ¿Qué estoy haciendo alrededor? Entonces, antes de ese momento eureka que tú tuviste de decir, ok, voy a cambiar mi corazón, hacer un shift y un cambio de dirección y voy a elegir servir con todo mi corazón. Volvamos atrás a ese momento de ¿cómo puedo no olvidarme de mi llamado y de todo lo que Dios depositó, hasta de todo lo que invertí? ¿No? Quizás tú estudiaste en la universidad, quizás hiciste cursos, quizás estuviste en el seminario, quizás estás acompañando a tus mentores y a tus pastores y a la persona que quieres ser, o a un doctor, a un psicólogo, a lo que sea que Dios te está llamando a hacer por muchos años y estás capacitado y dices, creo que es mi tiempo, pero Dios todavía me tiene sentado en el banco. ¿Cómo puedo mantener mi mente sana y qué hábitos tengo que incorporar para no perderme en mi hoy, pero tampoco perderme en mi futuro? Bueno, yo creo que Dios da invitaciones. Yo creo que Dios siempre en el camino nos va dando invitaciones. Y para mí fue en ese momento que estaba en un retiro de jóvenes, en el que yo vi un destello de futuro. Y hay que prestarle atención siempre a eso, porque para mí ese fue siempre un ancla para no perder de vista lo que Dios quería conmigo. Es muy fácil de abandonar, por decir, Dios me está utilizando de esta manera, voy a abandonar lo que Dios me ha llamado a hacer. Y es como que el punto intermedio entre ver el favor de Dios, y eso sería lo primero que yo le diría a la gente, ¿qué es el favor que Dios te está mostrando el día de hoy? Creo que la mayor lucha que tenemos, donde podemos decir, yo no encuentro el favor de Dios, es porque tal vez tú estás aferrado a tu manera de lo que tú quieres que Dios haga. Wow. Dios siempre muestra algo. Eso es que el emoji de el cerebrito que se explota. Creo que eso es para anotar. Esta frase es para anotar. ¿La puedes repetir? Sí, bueno, es decir, muchas veces nosotros nos encontramos en esa lucha del balance entre lo que Él está mostrando y no creemos que vemos a Dios obrar o no entendemos el favor de Él porque estamos aferrados a la manera en que creemos que Él debe de funcionar. Sí. Y es muy importante cómo nosotros, porque Él siempre está hablando. Romanos 8 es lo que dice, que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Y entonces Él siempre nos está mostrando el camino. A veces estamos con nuestra mirada puesta en mi manera, en mi forma, en mi tiempo, y dejo de ver lo que Él está abriendo. Entonces es el balance de decir, Dios me está abriendo esta puerta. ¿Es la que yo quisiera? No necesariamente. ¿Es la que yo entiendo? No, no necesariamente. Pero entiendo que hay un favor ahí. Y eso es muy importante porque la fe y la confianza tiene que ver con
no estoy de acuerdo, estoy luchando, estoy peleando, tal vez no entiendo, pero siento un favor ahí. Y a veces toma cruzar esas puertas, a veces toma avanzar y decir, no voy a abandonar tampoco lo que Dios ya me ha mostrado. Y vivimos en ese balance, ¿no? En ese punto intermedio. Lo otro es siempre recordar que la obra que Dios está haciendo es más grande que nosotros. Así es. Y yo entiendo el sueño que todos tenemos, los anhelos que todos tenemos, pero es importante recordar que lo que hacemos, lo hacemos para Dios y lo hacemos porque este mundo lo necesita. Sí. Ahora, quería pensar en esto, ¿te pasó algún momento donde vos viste ese destello y en el intermedio, ¿no? De llegar a hoy estar predicando no solamente los domingos, sino también días de semana, invitaciones que te hacen? ¿Viste algún momento donde otras personas alrededor tuyo ya habían logrado lo que vos querías hacer y decías, Señor, yo estoy acá y es como que estoy esperando algo y veo pasar por enfrente mío personas que ya lo están logrando o ya lo hicieron o tal vez así rápidamente ellos ya están donde yo quiero estar? ¿Te provocó algún tipo de ansiedad o alguna emoción de decir, Señor, ¿y yo qué? Claro. Bueno, yo creo que también somos como semilla, ¿no? Donde tiene que morir la semilla para que pueda ser plantada y germinar y dar fruto, ¿no? Que eso es lo que Dios quiere. Por supuesto que peleé con competencia. Yo le puedo decir algo. Si tú te encuentras en un proceso donde estás peleando con falta de propósito, estás peleando con desánimo, estás peleando con el hecho de decir por qué aquel sí y a mí no y te sientes de repente fuera de lugar, lo primero que hay que vencer es la competencia. Lo primero que hay que vencer es el medir, es esa vara que nosotros nos ponemos o que este mundo pone alrededor de nosotros, que define qué es éxito, que define qué es bueno y qué no es bueno. Pero en realidad decir, Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, lo hace en su tiempo y lo hace a su manera. Y eso, pelear con eso es una lucha que hay que aprender a morir. Porque de nuevo, yo creo que la competencia es como la estática, ¿no? ¿Se acuerdan de los radios en aquel momento? Es como ruido y que nos llama la atención y perdemos de vista a lo que deberíamos de estar edificando. Sí. Wow. ¿Sabes qué? Algo que me llama la atención es que estuvimos hablando en varios episodios sobre el anonimato, ¿no? Y es ese hilo conductor que estamos usando porque muchos de nosotros pasamos por anonimato, pero en el reino de Dios no hay personas anónimas. Yes. Todos son escogidos, todos tienen un nombre, dice el Señor que sabe hasta los cabellos de tu cabeza. Estamos hablando de que te conoce a la perfección y al detalle. No hay anónimos en el reino de Dios. Así es. Entonces, entendiendo eso, uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo ver los frutos de este lado, ¿no? En esta tierra? Y creo que a veces caemos en la autopromoción. Y eso es algo que el mundo empuja. Hey, tú eres una marca, hazte famoso, haz todo esto para que tengas éxito. Y lo que tú hablas recién de nuestro parámetro del éxito. Creo que es diferente el parámetro del éxito del mundo que el parámetro del éxito de Dios. Y poder distinguir esas dos cosas nos va a llevar a estar en paz en nuestro proceso. Ahora, ¿cómo crees tú que podemos luchar contra la autopromoción y cuál sería una buena alternativa? Bueno, primero diría estar seguro de que a Dios te ha llamado. Y ese es un proceso de descubrimiento, ¿no? Es un proceso de aprendizaje completo y de rendición. Porque yo creo que es importante que aprendamos a morir a estas ideas o a estas invitaciones o presión social en el cual todo el mundo vive. Para los pastores, ¿no? Se lo digo honestamente. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen a un pastor? ¿Cuánta gente tiene en su iglesia? Cierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se sienten los pastores cuando le dicen eso? Y yo creo que la pregunta es tu valor es en base a cuánta gente puede sentar. Y creo que esas son las cosas que se pelean, ya hablando de ministerio, ya hablando de iglesia. Y creo yo que todas las personas pelean con este deseo, no únicamente de ser más grande o de ser más reconocido, sino de ser más efectivo. Y creo que al final tiene que ver con eso. La medición es impacto. ¿Cómo yo puedo impactar? Porque tenemos personas que le hablan a multitudes, excelente,
Pero a veces tenemos personas, como por ejemplo un Jonás, que se ganó a su familia, o Noé, quiero decir, que se ganó a su familia. Jonás habló a una multitud y vino después lo que el Señor quería hacer. Y este es el punto. Si nosotros pudiéramos decir cuánta gente se impactó versus qué frutos el que vimos, yo creo que ahí es donde lo que Dios pone piezas para cada uno de nosotros. Aprender a rendirnos ante Él, aprender a morir a esos deseos, ¿no? Que vienen, que son como hojarasca, que vienen a ser como la cizaña, por así ponerlo, que al inicio crecen al mismo que el trigo, pero aprender a podar, aprender a arrancar, aprender a quitar, para después establecer correctamente. También es válido poder entender que de pronto el éxito que el Señor tiene para ti es, como tú decías, que seas un Noé y que le hables a tu familia. Y eso es éxito. Y en el libro de Dios, en los libros tú tienes éxito. Quizás el éxito sea que tengas una iglesia de 100 personas, de 15, de 20. Eso es éxito en el libro de Dios porque ese era lo que el Señor tenía para ti. Y quizás el éxito de otra persona que tenga una mega iglesia o que sea famoso o que dé conferencias en un montón de lugares sea el éxito que Dios tiene para esa persona. Creo que las dos personas llegan al éxito cuando están cumpliendo su propósito en lo que Dios los está llamando a hacer. Entonces yo no me puedo comparar con alguien que pareciera que tiene más impacto o más éxito, ¿no? Porque de repente yo estoy teniendo éxito si estoy haciendo la voluntad del Señor para mí. Entonces creo que en nosotros todos ayudamos a regular este concepto social, ¿no? Hay cosas que están estipuladas, Así es. pero que se estipularon porque alguien dijo que esa era la forma en la que tenía que hacerse y todos los demás lo repetimos. Sí. Entonces nosotros de ahora en adelante podemos ayudar a regular ese concepto social. ¿Cuál es tu éxito? ¿Qué es a lo que el Señor te está llamando a hacer? Y si tú cumples lo que el Señor te está llamando a hacer, entonces eres igual de exitoso que la persona que tiene miles de personas sentadas en su iglesia o el que tiene miles y millones de seguidores o cualquier otra persona a la que estás admirando. ¿Podemos admirarlas? Claro que sí. ¿Podemos respetarlas? ¿Podemos decir, wow, qué increíble lo que el Señor está haciendo con ellos? Ponernos hasta felices. Pero como decía William, saquemos la competencia. Saquemos la envidia, saquemos el querer lo que el otro tiene o lo que el otro hace, porque ese no es tu éxito. Tu éxito es a lo que el Señor te llamó a hacer a ti. Y creo que eso también es parte del proceso cuando estamos esperando, cuando nos estamos desarrollando, ¿verdad? Y algo que me gusta del testimonio que nos contabas es, mientras estabas en la tarima, al lado de una persona que todo el mundo venía a ver, y tú eras como que el invisible ahí, yo, sin mí, ustedes no entienden lo que el hombre está hablando, sí. Pero invisible, y las personas vienen a estadios o a eventos a escuchar esa palabra, y me encanta porque Dios te dio la posibilidad de entrenarte, te dio ciertas prácticas que las pudiste ver, cómo ellos manejan su cuerpo, cómo hablan, cómo presentan el evangelio. Eso que Dios depositó en ti fue un entrenamiento increíble que cualquiera que quisiéramos predicar, quisiéramos tenerlo. Y además siendo bilingüe que, déjame decirte, esto pasó en Honduras, ¿verdad? Mientras estabas en Honduras, hablabas en inglés predicando. Sí. Y luego Dios te mueve a Texas, Sí. a donde se habla permanentemente más en inglés. ¿Ya te entrenó? Spanglish. O Spanglish. Te entrenó en skills, en capacidades para que ministres y sepas predicar bien. Te dio la posibilidad de entrenarte en el idioma futuro de tu próxima tierra. Y hoy vemos hacia atrás todo esa escuela que Dios tuvo sobre tu vida. Eso me encanta verlo porque yo no sé en la escuela que estamos cada uno de nosotros, pero sé que Dios está trabajando en cosas que nosotros tenemos que empezar a ver. Dios te dio la visión de ese destello que nos dices, pero también le dio la posibilidad de ir honrando el proceso y el tiempo en que Dios hace las cosas. A veces queremos ir más rápido. Claro. Digamos que sí. A veces queremos que los procesos sean microondas, 1 minuto y vamos que... Pero como yo siempre digo, un buen asado, una buena parrilla, va lento. ¿Puedo confesar que eso me pone muy mal? Es que para William sabe de parrilla, barbecue, pero escúchame, carnes. cuando Javier sale
y saca el carbón. Yo ya sé que esto va a tardar una eternidad. Mira, que mis manos se pongan negras por cada pieza de carbón que pongo, eso es divertido. Es como que no sé, pero es divertido. No, sí, es divertidísimo. De hecho, para vos, yo que tengo hambre, bueno, eso quiero comerlo ahora. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero con William hemos hecho muchos asados, parrillas. Y vale la pena al final. El Vale la pena espera, al final. vale la pena. Eso es cierto, vale la pena al final. Mimito, ¿escuchaste eso? Vale la pena esperar. Te vamos a invitar a vos, Mimito, a una parrillada ahí. Vale la pena esperar. Ya. ¿Sabes qué? En ese momento, una vez, mientras yo estaba esperando, me acuerdo que me estaba quejando. No hagan eso, no sé qué. Me estaba quejando de tener que esperar años y años para ver lo que el Señor quería hacer en mi vida. Porque somos humanos, ¿no? Y a veces también nos quejamos. Yes. Y un día me acuerdo que le estaba diciendo a una amiga, le digo, es que yo soy, no me acuerdo exactamente qué rol estaba cumpliendo, pero le dije, este rol glorificado. O sea, tengo todas estas capacidades, todas estas cualidades, pero me tienen en, no sé, vamos a poner un ejemplo. Estoy limpiando la mesa, ¿sí? Y como ejemplo, esa es mi única tarea, ¿sí? Limpiar la mesa. Pero yo tengo una carrera, tengo experiencia, creo que lo que se necesita para poder hacer otra cosa, pero me tienen limpiando la mesa. Entonces, soy una limpiadora de mesa glorificada, ¿no? Entonces, en esos momentos son los que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Y ahí es cuando tenemos que aplicar todo lo que tú estabas hablando recién. ¿Qué pasa? Tengo que superar mi frustración primero, ¿no? Y acá somos reales, ¿eh? Quiero que seamos reales y quiero que podamos... Reales. ¿Por qué? Porque a ti también te pasa probablemente. Y no quiero que pienses que eres el único. A mí también me pasó, a nosotros también nos pasó. Cada uno reacciona de maneras diferentes y tardamos un tiempo diferente en poder aceptar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque Él siempre está obrando, como dice la canción. Aunque no lo podamos ver, está obrando. Así es. Entonces, en ese tiempo tenemos que, uno, hacer un cambio de mentalidad, ¿verdad? Y dos, incorporar hábitos. Ya hablaste de algunos de los hábitos, como tener un buen corazón en el servicio, hacerlo de todo corazón, hacer las cosas con excelencia, ¿no? Mientras estoy esperando. Pero quizás yo le sumaría también seguir preparándome para ese futuro. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? Yo creo que es un aprendizaje continuo y hablando de eso, si tú te fijas, los órganos vitales, ninguno de ellos son visibles. Entonces, a veces lo que nos mantiene vivo es lo que la gente no ve. Wow. Y entonces, creo yo que aprender a invertir, yo le llamo aprender a invertir en lo invisible. Porque las relaciones, los trabajos, las carreras, si hay algo que yo admiro y lo tomamos como gracioso muchas veces, son los que están estudiando medicina. Están pasando el primer semestre y andan estetoscopio, y andan gabacha, y andan, o sea, no son doctores todavía, pero entienden hacia dónde van. Entienden que es un proceso, ya están en ese lugar. Y creo yo que es importante aprender a invertir en lo invisible. Tenemos que aprender a poner igual como sembrar, ¿no? Como el cosechar, poner la semilla. Mientras yo la tengo aquí, es una semilla muy linda. Y yo conozco mucha gente que me dice, yo tengo un sueño, pues lo tengo en mis manos. Yeah. O sea, todavía aquí, sí, yo tengo una semilla. Y qué bueno, pero ¿cuándo tú la vas a entregar? ¿Cuándo tú la vas a dejar, a poner en las manos de Dios y decir, voy a empezar a regar, voy a empezar a poner? Y esto es muy importante, porque la misma acción, toma la misma acción, sembrar que enterrar. O sea, es la misma acción. Abrir un hoyo, depositar algo y taparlo. Es la misma acción, pero con expectativas diferentes. Cuando yo estoy enterrando algo, lo cierro y me muevo. Pero cuando estoy sembrando algo, lo deposito y estoy germinando, estoy abonando, estoy allí poniéndole, estoy regando. Y eso es lo importante, de que entregárselo al Señor. Si tú tienes talentos, si tú tienes habilidades que estoy seguro que Dios las ha depositado, tienes que hacer eso y luego aprender constantemente a ir, visitarle, hablarle a ese destino, regarlo, abonarlo para que dé fruto que es de parte de Dios. Y alguien te dio una oportunidad. Antes de cerrar el programa, yo quiero que hablemos de eso. Alguien te dio una oportunidad. Vos te acordarás de la primera vez que te dijeron, William, creo que en vez de traducir, hoy vas a predicar. ¿Cómo fue eso? Y quiero que hablemos de eso porque
porque creo que nosotros podemos ser personas que le abran la puerta a otros. Se acabó el tiempo de que te quedes todo para ti, de que no compartas, de que si hay un solo lugar en la mesa es mío, córrense todos los demás. No, pon otra silla en la mesa. Haz otro espacio, genera un lugar para que alguien más pueda tener esa oportunidad también, porque probablemente alguien lo hizo contigo y si no lo hicieron, entonces tú puedes ser el que cambie la historia. Así es. En tu caso, ¿quién fue el que te abrió la puerta? Yo creo que yo me consideraba en aquel momento que yo era un bateador emergente. O sea, un bateador emergente es el del sacrificio. Es que alguien va a correr y tú solamente pones el bate. Tú te vas a ponchar, ¿no? Pero alguien más va a correr. Ese era exactamente yo. Me empecé a recibir invitaciones porque alguien no podía llegar. Porque alguien dijo, mire, el pastor fulano de tal no pudo, le pasó que el avión no llegó, que se le arruinó el carro, que se enfermó, lo que sea. ¿A quién invitamos? William, ven tú. Literalmente fue así como de carambola, ¿no? Ay, o sea me que encanta. así fue exactamente. Buenísimo. Y yo dije, cuando a mí me den la oportunidad, yo siempre voy a estar listo. Y eso es la preparación. Porque las oportunidades nunca te van a preguntar si estás listo. Exacto. Te van a decir, ¿estás listo, sí o no? Así es. Y eso es la importancia de la preparación. Y tu humildad también. Claro. Porque la humildad de decir, él no pensó como, ay, que me invitan a último momento. Porque, No estoy preparado para eso, me preparé para otras cosas. sí, o yo estoy para algo más grande. No, yo estoy listo y si quieren me pongo mi propia silla y me abro mi puerta y acá les sirvo café también. Creo que la actitud que tenemos también es muy importante, que nos mantengamos con una actitud de humildad y de servicio. Y para simplemente pensar en que el día de hoy seguramente pueda prepararnos para que mañana mismo, esa oportunidad llegue. ¿Cómo nos va a encontrar esa oportunidad preparados hoy? Hoy podamos tomar la decisión de invertir en nosotros, en lo que Dios ya nos dijo que va a hacer. Él es fiel, lo está haciendo de una manera increíble, pero decir, Señor, ¿y qué pasa si la oportunidad me llega mañana? Vivir con esa expectativa de que muy pronto está llegando esa oportunidad y no perder esa fe. Y si por ahí se has perdido esa fe, vuelve a orar. Vuelve al Señor diciendo, Dios, estoy aquí, estoy esperando. Estoy saltando como un niño, pero esperando en tu perfecto tiempo. Así que les invitamos a que si estás en este momento y estas palabras te han tocado tu corazón, que puedas comentar aquí dentro de esta conversación, que podamos escuchar tus pensamientos, lo que está pasando en tu vida, poder orar por ti, poder ser esta conversación de nuestras vidas un momento histórico para lo que Dios va a hacer en su iglesia. Así También que, me parece importante agregarle a esos últimos pasos el hecho de que el Señor nunca se olvida de las palabras que te dio. así es. Si Él te dio una palabra, es porque es para ti, es porque Él no la dijo así como de, ups, se me escapó. No, Yep. sino que tiene un propósito. Que no haya llegado el tiempo no quiere decir que Él se haya olvidado de ti. Así que sigamos con fe, sigue creyendo que tu tiempo llegará. William, para terminar, algo que nos quieras dejar a todos. Yo creo este es el tiempo de rendirnos ante el Señor. Este es el tiempo de poder escucharlo a Él y poner la mano. Me encanta cuando Isaías le habla a Ezequías, Ezequías se va a morir y le da una palabra de que le da una extensión de 15 años. Lo que hizo es que él tomó masa y dicen en inglés que he baked a cake, que él puso panadería para hacer un pastel y con eso lo sanó. Es tiempo también de poner nuestras manos sobre la masa, la mano sobre el arado y no mirar hacia atrás para poder a veces poner esa prueba de tiempo y que pueda sanar a este mundo. Excelente. Así es como terminamos el día de hoy, pero nos vamos a ir a una dinámica. Continuamos aquí en A Toda Luz. Bueno, llegamos al momento de la dinámica. William, ¿estás preparado? Estoy listo. Bien, esta dinámica es un poco Yo no sé si compleja. A ver, tal vez los que nos están viendo la pueden seguir con nosotros. La dinámica es simple, muy simple. La van ¿No a... es compleja o es simple? Las dos a la misma vez. Bien, vamos a armar una oración, lo que salga. ¿Sí? Esto no está preparado, una oración, lo que salga. Y la cuestión es que yo digo una palabra, por ejemplo, la. Y le toca a Yasmín. La Yasmín tiene que repetir mi palabra y agregar otra hasta que nos olvidemos, ¿vale? O que nos confundamos. Ok.
Listo, ya ¿Vamos tengo de mi prueba primera o ya estamos? No, dale, vamos. Ok, perfecto. Ok, arranco. La. Otorrinolaringólogo. No, tenés que repetir mi palabra y agregar una tuya. Esta fue de prueba, Ya perdí. Vamos de nuevo. Pero otorrino, ¿qué vas a decir? Otorrinolaringólogo. No, ¿Sí? me lo Chicos, vas a complicar. sí, voy a decir eso. Dale. Ok, vamos, listo. El otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo habla. El otorrinolaringólogo habla fuerte. El otorrinolaringólogo habla fuerte. Onomatopeyas. Productor. El otorrinolaringólogo habla fuerte onomatopeyas. ¿Cuándo? El otorrinólogo habla fuerte. Sí. El otorrinólogo, ¿cómo es? Otorrinolaringólogo. Bueno, esto perdió Javier, bravo. Pero gracias por la Aplauso Javier. virtual. Gracias por participar. Él inventó la dinámica y perdió. Yo sé que eso no soy bueno para la dinámica. Ok. Estuvo bueno. Gracias por su sintonía aquí en A Toda Luz. Les recordamos que se suscriban al canal de YouTube de Daystar Español. Nos regalen un like, compartan el contenido con sus amigos y si eres de los que te gusta el formato audio, también nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Sigue en nuestras redes sociales para dejar tus comentarios sobre el episodio de hoy y si tienes alguna pregunta, envíala usando el hashtag A Toda Luz para que la respondamos en los próximos episodios. Esto fue A Toda Luz.